Hola, hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza y hoy les tenemos una propuesta que les va a encantar. Un equipo de nuestro programa, un equipo de producción, se trasladó a Ushuaia junto con el biólogo Ricardo Saade, que estudia el calentamiento global. El calentamiento global es un proceso lento y paulatino en la historia natural de nuestro planeta. Sin embargo, en los últimos años se ha acelerado por obra y gracia del hombre. De hecho, en los últimos 50 años, la temperatura media de nuestro planeta ha aumentado lo mismo que los 1000 años que lo precedieron. Como biólogo e investigador que estudia las aguas marinas y la Antártida de los mares del sur, Ricardo Saade ha sido testigo de cambios importantes, como por ejemplo el retroceso en los glaciares y las modificaciones en el agua debido al derretimiento de los hielos que arrastra sedimentos y hacen que las formas de vida marinas se alteren y cambien las relaciones ecosistémicas entre ellas. Hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global y vamos a conocer las investigaciones que se llevan adelante en el Centro Austral de Investigaciones Científicas en el fin del mundo. La Antártida es uno de los mayores reguladores climáticos del planeta. Cualquier cambio mínimo en la temperatura promedio global puede tener en este territorio grandes consecuencias que pueden luego trasladarse a todo el planeta. En las profundidades de este continente helado, que se extiende a más de 1000 kilómetros del extremo sur de nuestro país, desde hace más de 20 años trabajamos y buceamos estudiando el fondo marino. Esto nos permitió ser testigos de cambios en los ecosistemas que no eran esperables por lo menos en el término de la vida de una persona, y quizás como nunca antes se registraron en nuestra historia. Estos incluyeron el colapso de grandes barreras de hielo, el retroceso de glaciares y cambios fundamentales en los organismos que habitan el fondo del mar. Planeta, a lo largo de todos estos miles de años de historia que ya tiene, el clima no ha sido estable. De hecho, hace 60 millones de años, por lo menos, lo que hoy conocemos como Antártida era un lugar en el que no había hielo. La temperatura media del planeta era mucho más alta que hoy. Y ese cambio climático hoy se ve reflejado en un aumento de la temperatura media del planeta que ha sido muy acelerado desde la revolución industrial hasta el día de hoy. Podríamos decir que en los últimos 50-60 años, la temperatura media del planeta se incrementó en 0,6 grados. En la península antártica, la temperatura se incrementó en 4,5 grados. Ese incremento de temperatura, fundamentalmente en la media de invierno en la Antártida, ha hecho que gran parte de ese hielo se empiece a perder. Una cosa muy interesante ahora es poder ver qué se está haciendo en Ushuaia, qué es lo que está ocurriendo en el continente americano, en la parte austral, la parte más cercana a la Antártida del continente, que estaría en Ushuaia. Y por esa razón es que estamos planeando, estamos programando ir a Ushuaia, ir al Cadic,
a ver qué se está viendo y qué se está investigando en este instituto con respecto a todos estos procesos de cambio climático. Bueno, ¿qué te trae por acá? Decime. Como te venía diciendo, hemos venido trabajando en Antártida sobre los efectos del cambio climático en un área en donde esto está ocurriendo muy rápidamente y quería venir a ver de qué se trataba este proyecto de observatorio de cambio ambiental que están por establecer acá en el canal. El observatorio de alguna manera, y la idea es que implique o que reúna un montón de bases de entradas, de datos históricos que hay acá, que están dispersos. En el caso de Potter, vos lo sabés muy bien, ¿no? La caleta Potter, donde está la base de Carlini, que es donde vos trabajás más, tiene una base de datos de ¿cuánto? 22 años ya. Sí. Pero es una base de datos del ecosistema, es integrada. Y está tanto la parte física, química, como la biológica, la ecosistémica, en fin, hay un grupo de trabajo y yo formo parte de alguna manera de eso también. La idea es algo parecido acá. El cambio climático va a producir ganadores y perdedores. Hay una cosa que es fundamental, la vida en la Tierra siempre se adaptó. La pregunta que nos tenemos que formular es si los que queden, y nosotros estamos insertos en el ecosistema, van a ser fuentes de energía para mantener nuestra civilización u otra civilización. La vida no va a desaparecer, no va a ser una catástrofe visto de afuera. No, ahora nosotros como actores insertados en el ecosistema no sabemos. Y el CADIC, digamos que juega un rol central en toda esta historia, ¿no? Porque por la expertise que hay acá, digamos, hay grupos de investigación muy buenos, tanto en las ciencias marinas como terrestres, sociales, ¿viste? Es un grupo multidisciplinario esto. Bueno, por acá están los acuarios, ¿viste? Que habíamos charlado. Esta es toda una... Es una cuestión que está todavía en construcción, pero es un área que se generó hace 5 o 6 años. Se duplicó el área de investigación del instituto y lo que estamos armando acá son todos los sistemas para trabajar con cambio climático. Acá estamos armando el sistema de acidificación, allá tenemos para estudiar el metabolismo a través de la medición de oxígeno. Acá tenemos una cosa interesante que es un sistema que construimos para investigar la preferencia de los peces. Entonces generamos... ¿Preferencia de los peces de qué? De temperatura, un gradiente térmico. Entonces de un extremo ponemos una cierta temperatura, ponerle 25 grados, en el otro extremo 4 o 5 grados. ¿Con esta resistencia? Con esta resistencia, claro. Y que es algo que tuvimos que armar, digamos, en casa, ¿no? No es nada que compráramos en tan ningún... efectivo y un poco más económico que los producidos por las empresas. Tal cual, es efectivo, es económico y nos permite entender cuando aclimatamos a los bichos a distintas temperaturas cómo va cambiando su preferencia. Tendríamos que ir a hablar con Dani Bruno para que te cuente el tema de las larvas. Dale. Vamos por acá. ¿A dónde? Acá. ¿Esto es una cámara? Esta es una cámara fría
parecida a una vieja que vimos que teníamos afuera, pero esta también es parte de esa nueva construcción que se hizo hace unos 5 o 6 años. Acá tenemos a Daniel Bruno, Sisa. Daniel, no sé cómo se cierra. Acá hay una temperatura bastante especial. Daniel. Daniel Bruno, que trabaja con larva, Ricardo Sajani. Qué bueno. Voy a visitar el laboratorio. ¿Estos son tus experimentos con los Sí, estamos haciendo el seguimiento del desarrollo embrionario y larval de una especie de acá del canal a temperatura natural, ¿no? Siguiendo las condiciones naturales del ambiente. La tenemos acá en el laboratorio y hacemos el seguimiento con las mismas condiciones que tenían en el lugar donde lo sacamos. Y con esto, bueno, lo que queremos hacer es tomar mediciones del crecimiento del embrión, del desarrollo de las células, a partir de qué día de desarrollo empiezan a formarse diferentes tejidos u órganos, y después una vez que sale del huevo lo mismo, ¿no? Ver cuáles son los tiempos que demoran cada uno de los desarrollos de cada órgano y tejido y la talla que va teniendo diferentes crecimientos. Con eso, bueno, ver cuáles son los parámetros naturales y después quizás el día de mañana hacer alguna experimentación con condiciones que podrían llegar a ser relacionadas con el cambio climático y ver cuáles serían los cambios que hay en diferentes escenarios. Claro. No sé si les parece a ustedes, pero podríamos ir charlando afuera, ¿no? Está un poco frío, bueno, está un poco fresco. Si querés te muestro una imagen de la especie esta que estamos siguiendo y ves qué es lo que estamos haciendo. Dale. ¿Sí? Bueno, este es una captura de imagen de la especie que estábamos mirando allá en la cámara. ¿Qué me permite a mí ver esto? Ver a qué tiempo se van desarrollando las células, se van desarrollando los tejidos, va aumentando de tamaño, una vez que empieza ya a formarse el embrión, cuánto tardan en desarrollarse diferentes tejidos, diferentes órganos. Por ejemplo, lo que vemos acá, esto es una larva que ya salió del huevo. Otra de las cosas que puede ocurrir con el cambio climático es, si aumenta la temperatura, aumenta el deshielo. Si aumenta el deshielo, varía la salinidad del agua. Y al variar la salinidad del agua, muchas veces puede suceder que lo que cambian son las corrientes, ¿no? Y como estos organismos no tienen una natación tan activa como un adulto, dependen mucho de la cercanía en la que tienen el alimento. Entonces, si la circulación que hay hoy en día les permite una especie de retención en donde encuentran el alimento fácilmente, si cambian las corrientes a causa de la salinidad, puede generarse una mayor dispersión. En lo que ocurre es que el alimento no esté tan accesible y, como esto yo que te comentaba de la inanición, al poco tiempo muera, ¿sí? El canal Beagle es un ambiente igual muy joven. Uno piensa, tiene 9.000, 10.000 años de la última glaciación. Hace 10.000 años era una lengua de hielo cubriendo todo el canal. Y a partir de ahí, primero se cubrió con agua dulce y después volvió a penetrar el mar, agua salada. O sea que son ambientes que, si bien tienen una historia evolutiva que va más hacia atrás porque tiene que ver con un espacio geográfico más grande, claro. El canal en sí, uno podría decir que tiene 9.000 años de antigüedad, que es poco. Buen día, señor. Para informar el actual zarpo de Muelle Club Afacín con destino de Islas Gris. Somos 3 tripulantes, 4 horas de ausencia a cargo de Panos y María Luján. La vida en la Tierra está marcada por el mar, que cubre el 70% de la superficie del planeta y es el gran regulador del clima del mundo. En la actualidad, la temperatura media es de 15 grados, pero sin la acción que ejercen los océanos podría llegar a unos 50. El calentamiento global es un proceso natural que se ha repetido en los periodos interglaciales. Actualmente lleva unos 15.000 años luego de la última glaciación. Hoy está siendo profundamente acelerado e incrementado por la acción del hombre. En los últimos 50 años, la temperatura media de la Tierra aumentó lo mismo que en los 1000 años precedentes, esto es, unos 0,6 grados.
Este lugar es muy particular geográficamente. Cuando uno estudia las especies de peces que aparecen en el canal, uno está estudiando en realidad fauna de origen antártico, fauna de origen pacífico, fauna de origen atlántico, y esos patrones que encontramos de distribución de las especies nos ayudan a pensar en los procesos que generaron esas distribuciones. Y también, como decís vos, bueno, si va a haber un cambio ambiental a futuro, ¿qué pasará? Si nosotros entendemos bien cuáles son los procesos que regulan esa distribución, también podemos pensar cómo el cambio climático afectará esos procesos, claro. Para entender los procesos es muy importante las escalas, tanto temporal como espacial. Entonces, en cuanto a la escala espacial, nosotros en los últimos años, desde que empezamos a poder utilizar el buque oceanográfico Puerto Deseado, hemos podido empezar a trabajar en el Océano Atlántico, que antes no teníamos no había esa posibilidad. Trabajamos cerca de Ushuaia, en el canal, pero muy cerquita de acá, y al poder trazar todo ese eje, Canal Beagle, Isla de los Estados, Banco Burwood, Océano Atlántico Sur, e incluso tener acceso a Antártida con el Puerto Deseado, empezamos a entender otras cosas o a poder incluso pensar en estudiar otras cosas. Y ahí el tema de las larvas es importante, porque las larvas derivan con el agua, acá las corrientes del oeste hacia el este, o sea, del Pacífico al Atlántico. Las cosas que aparecen acá en un momento del año aparecen unos meses después, quizá en la boca del canal o en el Banco Burwood. Peces de hielo. Claro, no hablamos. Sí, viste que los queníctidos, los peces de hielo, son una familia que toda ha perdido, digamos, la hemoglobina en la sangre, y algunos incluso mioglobina, o sea, la musculatura también es muy blanca. Así me acuerdo que después te muestro un video buceando en la Antártida con uno de esos peces de hielo. Que además me da envidia. Se mueven muy despacito. Al perder esa capacidad de transporte de oxígeno en sangre con la hemoglobina, de alguna manera la eficiencia del transporte se ve resentida. Pero claro, como viven en aguas tan frías donde la concentración de oxígeno es más alta, se ve que han podido de alguna manera sobrellevar esa pequeña desventaja, que vaya uno a saber asociada a qué otras ventajas está. O sea, de hecho hace 20 millones de años que están con. Claro, entonces también. Ahora, en el canal Beagle hay una de esas especies, Chansocephalus esox se llama. Y lamentablemente no tenemos registros muy confiables, pero lo que hemos visto que en los últimos 25 años cada vez hay menos, por lo que cuentan los pescadores, por lo que nosotros logramos capturar con nuestras redes. Entonces pareciera que ahí también puede haber una cuestión de cambio climático, que en esta especie quizá es mucho más sensible al cambio que otras. Entonces los encontramos muy poquitito, la verdad que muy poquitito. Existe, está descrita para el canal, yo la he visto, pero quizá en los últimos 25 años yo he visto 3 o 4 ejemplares. Hay un grupo de buzos que yo conocí hace 3 o 4 años cuando estábamos preparando... De acá de Ushuaia. De acá de Ushuaia. Cuando estábamos preparando la jornada de Ciencias del Mar, y que salen todos los fines de semana a bucear en distintas playas y generan unas imágenes espectaculares. Te tengo que mostrar porque te va a interesar vos que sabés del tema. Y eso nos permitió acceder a un montón de cosas que pasan en el canal y que uno como biólogo estándar, digamos, no tiene ese acceso, porque uno mucho tiempo está en la oficina, está buscando subsidios para trabajar, está comprando equipamiento, está dando clases en la universidad, y quizá la gente que está más tiempo en el campo, en el mar o en los ríos, ve un montón de cosas que vos no ves. Y además nos hace pensar que el conocimiento no solo se genera en los centros de investigación o en las universidades, sino que lo genera un montón de gente de distinta manera. Mariano. Hola, ¿cómo va Ricardo? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Che, qué lindo día para bucear nos ha tocado, ¿no? Bien, ¿estás motivado para bucear? Totalmente. Bueno. Totalmente. Vamos entonces. Vamos. Dale. Bueno, hoy vamos a ir a Bahía Cauquenes, que es una bahía que está súper protegida de los vientos. Como en muchos lugares acá de Ushuaia, una de las características son los bosques de macrocistis, las algas estas tan grandes que hay en esta zona, que la verdad que son alucinantes, es como estar buceando en un bosque. Leí alguna vez que son la comparación con el bosque de Amazonia, los bosques de algas acá. La temperatura acá en invierno, la mínima con la que he buceado yo es de 2 grados. Y ahora que estamos en verano, primavera todavía, el agua debe estar en 7, 8 grados.
El mar fue la cuna de los primeros organismos de nuestro planeta. Aquí comenzó a desarrollarse la vida que evolucionó hasta hoy. Esta región del planeta, el extremo sur del continente americano, comenzó a poblarse por seres humanos hace unos 7000 años. Para estos primeros pobladores, el mar era su horizonte, integraba su territorio y sus culturas, los alimentaba y allí vivían sus dioses. Hoy, los océanos están cambiando a causa de la acción humana, y si no logramos frenar o revertir esta situación, es posible incluso que ecosistemas enteros dejen de existir sin siquiera tener la oportunidad de haberlos conocido. Bien, veíamos entonces una producción especial de Curiosos por Naturaleza acerca del calentamiento global en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, donde un montón de científicos, incluidos científicos cordobeses, están investigando acerca de este aumento de la temperatura que realmente es alarmante. Nosotros hemos llegado al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Les decimos, como siempre, que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y que nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Quizás es porque te quiero y no quiero abandonarte. Yo daré la vuelta al mundo y a tu olor de mar profundo volveré porque te quiero.